Ahora sí que en el nombre sea de Dios, vamos a darle, ¿no? Vamos a orar primero. Dios, háblanos por favor, Señor. Es tu palabra, es tu espíritu, somos tuyos, Dios. Y queremos servirte y queremos seguirte, porque te has entregado por nosotros y ahora te pertenecemos, Señor. Y Señor, andamos por este mundo y nos ensuciamos. Necesitamos venir a tu palabra, a limpiarnos, Dios. Habla a nuestro corazón. Ayúdame a mí a hablarles de tu parte, Jesús. Y Señor, no nos dejes salir igual. En el nombre de Jesús, Padre mío, te lo pedimos. Amén. Bueno. ¿Sabes que estas... hay tres canales de interpretación para cada una de 4 canales de interpretación para cada una de las cartas. La primer canal o forma de interpretación para saber qué está diciendo tiene que ver con interpretarla dentro de su contexto histórico, entendiendo que es una iglesia real en ese tiempo, que existía, que había un lugar llamado Teatira, ¿no? Que había una iglesia en Teatira y que tenían un problema en esa iglesia, ¿no? Otro aspecto de interpretación, ¿sabes?, es el que tiene que ver eclesiástico, ¿verdad? Iglesia, el que tiene que ver con las iglesias. Que hoy en día hay iglesias que tienen que poner atención a lo que está diciendo Jesús, porque hoy en día estas iglesias pueden estar tropezando en una de estas 7 cosas, ¿verdad? El tercer nivel de interpretación tiene que ver con la etapa histórica de la iglesia. ¿Entiendes? Hay un periodo en la historia de la iglesia que es representado por esta carta, ¿no? Por esta iglesia en específico, como en las demás, ¿no? Y por último, y creo que la más importante, es el nivel personal, ¿no? El que realmente Dios quiere hablarnos a nosotros, que nosotros debemos transformar. Entonces, en esta carta vamos a dar las 4 vueltas, rápidamente, ¿no? Vamos a revisarla. Vamos a empezar por la interpretación histórica, es muy breve. Un poquito vamos a revisar la interpretación eclesiástica, un poquito más jugosa. Después, la interpretación histórica y por último la personal, que ahí sí nos van a dar con todo. Vas a ver, bro. Cabe destacar que a partir de aquí, las cartas a las iglesias cambian. Empieza un nuevo periodo, ¿cómo decirlo? Un nuevo tipo de cartas, porque hay un nuevo tipo de iglesias. Pasaron 3 iglesias, ahora faltan 4 o 3 iglesias, y hay diferencias. Estas 3, finalmente, ¿no?, son iglesias que ya no se ven hoy en día, que ya dejaron de ser. Las 4 iglesias que continúan, empezando por Teatira, son iglesias que hoy en día podemos localizar hoy en día, que podemos identificar hoy en día. La primera, la apostólica, bueno, ya no hay ni un solo apóstol, ¿verdad? De los de Jesús, quiero decir. Ya no hay apóstoles. La segunda, que es la época de la persecución global, ya no existe tampoco. Porque, aunque hay persecución en algunos lugares del mundo, ya no es una persecución global. En aquel entonces, ser cristiano representaba literalmente irte a morir. Entonces, ya hay tolerancia. De hecho, hasta en Musulmania, si un cristiano es capturado y empieza a ser torturado, hasta la ONU entra ahí a tratar de hacer el quite y cosas así. ¿Me explico? Ya no es una iglesia perseguida a nivel global, institucionalizada, ¿va? La de Pérgamo, ¿no?, es donde literalmente el Estado y la iglesia se habían fusionado. O sea, el emperador dictaba la religión, ¿no? Constantino en ese entonces. Entonces, eso tampoco ya sucede hoy. Ya la iglesia pues hace su chamba, pero el gobierno hace su chamba, ¿entiendes? Ya difícilmente encuentras lugares en donde la iglesia todavía gobierne. ¿Ok? Entonces, esas 3 iglesias ya pasaron. Estos 3 cartas a las iglesias ya pasaron, ya van a tomar otro rumbo. Estas
4 iglesias que vienen, aparte que las podemos encontrar aquí, la advertencia que Jesús da tiene que ver con quedarse en el rapto. Por ejemplo, en esta dice, en el 22 de Apocalipsis 2 dice, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esta gran tribulación está haciendo referencia a la gran tribulación. En Sardis dice, ya en el versículo 3 del capítulo 3 dice, en la parte B, después del punto, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Otra referencia a qué cosa, al rapto, ¿verdad? A que Jesús va a regresar en cualquier momento. Filadelfia dice que, ok, ya verás que Filadelfia tampoco tiene otro reproche, pero también en Filadelfia dice que yo te protegeré de la gran tribulación que va a azotar el mundo, ¿no? Y bueno, así son las siguientes cartas, ¿no? Otra característica que comienza, ¿no? Es que lo que dice, esa frase que dice, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ya viene al final. En las 4 iglesias siguientes, ya viene al final, ¿no? Antes, venía un poquito antes, como diciendo, ok, si escuchaste, no escuchaste. Si escuchaste, no escuchaste, ya sucedió. Pero ahora está por ver si vas a escuchar. Se queda al final. No sé si entiendes, o si mejor dicho, si me voy a explicar. Pero por ahí va la bala, ¿no? Entonces, vamos a entrar al primer esfera interpretativa de esta iglesia de Tiatira, que es la iglesia que es la histórica. Básicamente Tiatira era una ciudad muy pequeña. Era una ciudad muy pequeña que no tenía fuertes naturales, no tenía montañas, no tenía nada, estaba en un llano. Y estaba de camino a grandes ciudades. Entonces, era un lugar muy fácilmente, fue fundada por uno de los sucesores de Alejandro Magno, ¿no? Y muy fácilmente era, pues apañada, ¿cómo decirlo? Muy fácil llegaban y la conquistaban, era muy fácilmente conquistada, ¿no? Entonces, esa iglesia, y ve teniendo esto en mente, tenían que reconstruirla una y otra vez, tenían que reconstruirla, porque todo el tiempo la devastaban y todo el tiempo tenían que volverla a levantar, ¿no? Después llegó la paz romana, la conquistó Roma, ¿no? Y hay una cosa que se llama paz romana, de hecho es cuando, gracias a eso, ¿no? Nuestro Señor pudo pasar todo lo que pasó. Si te das cuenta, justamente cuando vino nuestro Señor Jesús, había paz en Roma. Qué diferente hubiera sido si Roma hubiera estado en guerra. Imagínate que Roma hubiera estado en guerra en los tiempos de Jesús. Otra cosa hubiera sucedido. Entonces, llegó un periodo en donde Roma tuvo paz, ¿verdad? Y entonces, esta iglesia de Tiatira empezó a prosperar. Imagínate, si hay muchos caminos atravesándote, pues, ¿qué empieza a ser? Un lugar de comercio, ¿verdad? Entonces, empezó a ser muy abundantemente, empezó a florecer como una ciudad comercial. No era tanto el problema la idolatría, quiero decir, en ese lugar, por lo mismo, entenderás, que no había un gran templo a algún dios, ¿no? Como en Éfeso, el gran templo de Diana, ¿no? Pero había muchos gremios, tú sabes, los gremios son como asociaciones de trabajadores que hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el gremio de los zapateros, el gremio de los curtidores, el gremio y así, ¿no? Pero para entrar a un gremio o levantar un negocio nuevo, tenías que entrarle al ídolo del gremio. Por ejemplo, tener el ídolo de los taxistas, el ídolo de los pescadores, el ídolo y así, ¿no? Ya salió, creo que hasta el ídolo de los narcotraficantes, ¿verdad? Y por ahí va la bala también. Por ahí va la bala. Entonces, realmente tenías que entrarle a sus sacrificios, ¿no? Y muchas veces los sacrificios en aquel entonces estaba todo patas para arriba, y los sacrificios tenían que ver mucho con
orgías y cosas sexuales, ¿ves? Entonces, eso es el contexto histórico de Tiatira. Ahí había una iglesia. No se sabe cómo se fundó, ¿no? Sabemos que había una vendedora de púrpura de Tiatira, ¿no? Que Pablo le predicó el evangelio. Pero más allá de no se sabe cómo empezó esa iglesia. Esa es como la esfera histórica. Me gustaría que empecemos, vamos a leer la carta, toda. Y después vamos a ir, ahora sí ya, absorbiendo ciertas cosas. Dice el 18 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eclesiásticamente, ¿qué onda con las iglesias? Creo que me quiero detener en un punto muy importante, y todo va a girar alrededor de este versículo 20. Todo lo que vamos a ver tiene que ver con este versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De primera instancia, esta iglesia estaba mal en un punto, y ese punto es que la Biblia dice que no está bien que las mujeres enseñen en público. ¡Auch! Esta carta va a estar así, todo el tiempo va a estar cosas así como estas. Pero tiene algo muy interesante, tiene mucho que ver, tiene sentido y tiene una lógica gigantesca. Checa. Primero, déjame decirte dónde lo dice, ¿va? Primera Timoteo 2:12. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿no? Sino estar en silencio. Estar en silencio en la iglesia, sobre todo. Está hablando acerca de la enseñanza. No nomás quiero que estés callada todo el tiempo, mujer. No. Está hablando del contexto de la iglesia. ¿Y por qué? Tienes que entender esto. Sobre todo, tú hombre y tú mujer, ¿no? Lo que las mujeres, desde que Eva comió la manzana, desde que Eva comió el fruto, y Dios le dijo, tu deseo serás es de tu varón. O sea, el deseo tuyo, tu hombre se enseñoreará de tu deseo. Y desde ahí empieza el... porque la mujer siempre quiere enseñorearse del hombre. Siempre. Siempre. Su deseo y su anhelo es, no sé por qué, o sea, es parte de su condición caída. ¿Me explico? Es parte de su condición caída. Y es algo que las mujeres van a luchar toda su vida, ¿no? Toda su vida van a luchar y siempre van a tener reproches contra su esposo. Siempre van a estar creyendo que, este burro, ¿no? ¿Cómo no lo hace? ¿O cómo no hace así? ¿O qué le pasa? Que sea más hombrecito, ¿ah? Entonces, las mujeres siempre van a estar luchando con eso. Ahora imagínate, si Dios dice, es que el rollo es que el hombre, también eso es muy importante, el hombre tiene que ser hombre. Tiene que ser hombre. Y hacer el papel que le corresponde. Y a veces es decirle, esposa mía, preciosa, yo te amo, pero se hace lo que yo diga. Con todo y de hecho lo hago por amor a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la mujer fue completamente engañada
por Satanás. Y la mujer está configurada de parte de Dios para ser ingenua, y no en un mal sentido. De hecho, la Biblia dice que el amor todo lo cree. ¿Topas? Que el amor siempre está deseando creer, ¿no? Y la mujer a veces se deja llevar mucho por los sentimientos. Sinceramente, las mujeres están configuradas de una manera más de sentimientos. De hecho, los hombres parecemos otra vez burros, cavernícolas, cuando se necesita demostrar el sentimiento a las mujeres. Las mujeres siempre están así de, ¿qué tal vez la luna preciosa y no me vas a decir nada? Y el compa así de, sí, ¿verdad? Los hombres no son muy dados a ese sentimentalismo. Pero ese sentimentalismo hace que las mujeres a veces se guíen por eso. Y dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Ahora, el hombre, cuando fue el origen del pecado allá en Génesis 3, por el huerto del Edén, el hombre sabía que estaba pecando. La mujer no. La mujer no sabía que estaba pecando. El hombre sí. De hecho, la condenación o el reproche viene al hombre. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo, no por una mujer, aunque la mujer fue la primera en hacerlo. Y Dios Padre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, imagínate todo esto que te estoy diciendo y además viene la mujer y se pone a enseñarle a todos. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si de por sí las mujeres están luchando con someterse a su esposo, que es demasiado, porque literalmente los esposos somos unas ranas, se está tratando de someter, llega una mujer, además a enseñorearse de los hombres, pues todavía le das al traste. Más difícil va a ser, tienes un ejemplo de una cosa que no es así. Entonces Pablo dice, la mujer no debe enseñar. Y no porque no sea capaz, sino porque es parte del modelo de Dios. Porque Dios, en Efesios 5, tú conoces todo el modelo. Jesús es el esposo que guía a la esposa, la santifica, la protege, la ama, ¿no? Porque la mujer necesita ser amada, ¿no? Y la iglesia es la esposa que necesita respetar, honrar, ¿no? Es bien chido cuando tu esposa te reconoce. O sea, eso es lo que a nosotros nos sentimos así como de, yo soy el alfa, ¿no? Casi. Cuando tu esposa te reconoce, bro. Eso es lo que necesita el hombre. Y las mujeres se sienten las más soñadas cuando sienten que un hombre los ama. Entonces, así somos, y así está el rollo, y intercambiar eso en la iglesia es terrorífico. Es terrible. Todo se va patas para abajo, ¿no? Aunque, insisto, la mujer sea capaz. Por ahí decía, Dios todo lo sujetó bajo humillación. Las mujeres son capaces de hacerlo sin el hombre, pero se tienen que humillar, ¿no? Se tienen que humillar y sujetarse. Y los hombres, pues, la verdad tienen que reconocer que no pueden hacerlo sin las mujeres. ¿Me explico? Aunque sea ellos quien tienen que llevar la batuta. Todos tienen que estar, de alguna manera, gachos de cabeza. El hombre necesita a la mujer. ¿Por qué? Por eso Dios dijo, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, necesitan de la mujer. Tal vez la mujer no necesita del hombre, pero Dios dice, pues sujétate. Y el hombre dice, pues chale, pues sí necesito de ella, ¿no? Entonces, así está el rollo. O sea, dime, ¿a poco quieres enseñar en una iglesia tu mujer? Pues no está bien. Ay, sí. No está bien, y sobre todo por eso, porque no está así configurado, no está así diseñado por Dios, ¿no? Y tiene una lógica, no es que Dios sea machista o algo así, tiene una lógica completamente. Ahora, las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. No es que no puedan enseñar o que no sean aptas para enseñar, insisto, no va por ahí, no va por la capacidad, va por algo mucho más grande, ¿no? El matrimonio y la relación mujer-hombre necesitan o deben reflejar a Cristo.
A eso se refiere todo esto. No es por capacidad, sino porque tiene un propósito mucho más grande, que es reflejar la gloria de Cristo. ¿Ven? Entonces, para empezar, ese es como el nivel que me gustaría revisar acerca de esta carta en el nivel eclesiástico, ¿no? El siguiente nivel es el histórico. Y esta iglesia representa a la iglesia, pues la iglesia católica, la iglesia papal, ¿no? Ahora sí que vamos a ver cómo va el rollo, ¿no? Está mal que los cristianos hablen de los católicos, pero cuando le toca el rollo, cuando le toca la carta a la iglesia que representa al periodo que representa la iglesia evangélica, le va como en feria. En la iglesia católica tienen 2, 3, 4 cosas bien dignas de rescatar, de subrayar, de realzar, ¿no? Bien padres, cosas chidas que está haciendo. La iglesia evangélica, que es la de Sardis, no tiene ni un solo elogio. Así que, si vienes de un contexto católico o eres católico, no te sientas atacado, porque Dios ataca a todos por igual. ¿Me explico? Seas quien seas, seas como seas y seas de quien seas. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Este periodo abarca más o menos del 600, ¿no?, al 1563, ¿no? Es el periodo católico. Y tiene muchas características que suceden en esta iglesia, tienen que ver con las cosas que suceden en la iglesia católica hoy en día, ¿no? Para empezar, el nombre de Teatira, ¿a quién sabes qué representa? Sacrificio continuo, ¿no? Y ya te vas dando cuenta. ¿Te acuerdas que la ciudad era continuamente reedificada, ¿no? Y que en la ciudad cada uno tenía su propio ídolo, ¿no? Muy similar a lo que pasa hoy con esta idea católica, ¿no? Dice, para empezar, Dios, Jesús, se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, ¿no? Y esto habla mucho de juicio, ¿no? Pero esta parte me gustaría más bien revisarla en el nivel personal, ¿no? Dice el versículo 19, yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, el elogio a esta iglesia, que es la iglesia católica, es grande. Conozco tu amor. Para empezar, no se había elogiado el amor en ninguna iglesia antes, y eso es mucho que decir, porque básicamente todo esto surge del amor, todo lo que estamos haciendo aquí surge del amor de Dios hacia nosotros, y lo que podemos hacer por los otros surge del amor que nosotros tenemos por Dios y por las demás personas. Hasta ahora no se había elogiado el amor, pero ahora se elogia el amor. Y fe, ¿no? O fidelidad también se puede entender. Y servicio y tu paciencia. O sea, tienen amor, tienen fe, están sirviendo y además son pacientes. Y eso no es todo. De hecho, esto es como magnificado con lo que sigue. Y tus obras postreras son más que las primeras. O sea, no solamente estás bien chido, sino que estás creciendo en chido. Sino que estás creciendo en dar a conocer a Cristo, en amor por Cristo, en servicio por los demás. Estás creciendo. Tienes más, estás creciendo en obras. Tienes más obras por aquí y por allá. La iglesia católica, bien que mal, fue la iglesia que más evangelizó. Había jesuitas por todos lados. Aquí en México se empezó a predicar el evangelio, ¿no?, gracias a la iglesia católica. Hay un chorro de orfanatos católicos, hay un chorro de casa hogar católica, de centros de rehabilitación católica, un chorro. Realmente creció. Y lo hacían bien. Y lo estaban haciendo bien. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleras
yo quiero enfocarme en 3 cosas que tolera. Lo primero es, ¿no? La Iglesia Católica falsamente enseña o tiene una falsa intercesión. Habla de una falsa intercesión, ¿no? Esta cuestión de una falsa persona. Está permitiendo una falsa persona. En este caso es un ídolo, ¿no? En este caso es incluso la misma Virgen María, que después no fue virgen. Jesús tuvo hermanos, pues, o sea, ¿cómo te explico? Pero esta concepción de la Virgen María, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba escuchando que Juan Pablo II dice que María es corredentora con Cristo. O sea que ella también nos redimió. Porque dice, y topa esto, dice, pues que si Jesús es el Redentor y nació en María, y más que nada la sangre de Cristo es la sangre que nos redime, pues en un principio ¿de quién fue esa sangre? Pues de María, ¿no? Porque María tuvo que darle la sangre a ese niño para que creciera, entonces por las venas de Jesús corre la sangre de María, entonces también la sangre de María es redentora. Entonces, María es corredentora. ¿Topas? Es como... Pero eso dicen. Realmente están diciendo que María es corredentora con Cristo Jesús, ¿no? Que hay que pedirle a ella, que ella ruega por nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de María? Primero, la Biblia dice que cuando alabó al Señor, allá en Lucas 2, por el anuncio que se le había dado de que iba a tener a Jesús, María dice, mi alma se goza en el Señor, mi Salvador. ¿Qué significa esto? Que María necesitaba un Salvador. Que eso significa que también, si necesitas un Salvador, es que era pecadora, ¿no? Las últimas palabras que se registran de María es, vayan y hagan todo lo que Jesús dice. Y la última vez que se le ve a María en la Biblia es cuando estaba orando con los apóstoles al Señor. No es que María estaba así sentada encima de una luna y los demás personas estaban orándole a ella, a María. No, ella también estaba orando porque ella también quería el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia Católica enseña esas cosas, ¿no? Enseña esas cosas, enseña a tener intercesores, ¿no? En Hechos, ahora verás. En Hechos 10, hay una parte cuando Pedro, siempre me confundo Pablo, va por mandato del Espíritu Santo a predicarle a Cornelio, un gentil, ¿no? Y entonces dice el versículo 25 de Hechos 10, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose Cornelio a sus pies, adoró. ¿A quién? A Pedro. Más Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, bro. O sea, ¿qué me vienes a adorar a mí? ¿No? Tú debes estar, o sea, vivimos en un país católico y tienes que estar íntimamente relacionado con esa idea de yo le pido a mi santito porque pues está más cerca de Dios y tiene palancas, ¿no? No le pido directamente a él, sino que le pido a mi santito para que mi santito me ayude a llegar a Dios, ¿no? La Iglesia Católica tolera una falsa persona, una falsa intercesión. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo, hombre. No hay más. No hay más, ¿ok? Entonces, otra cosa que falsamente la Iglesia Católica abraza es la cuestión de la salvación, que es por obras.
Tienes que hacer no sé cuántas cosas para salvarte. El bautismo, la confirmación, la primera comunión, y todas estas cosas, ¿no? Dice el versículo 22 de nuestra carta, ¿no? Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, ¿de qué cosa? De las obras por ellas. De las obras de ella, ¿no? Entonces, las obras que la Iglesia Católica propone, son obras para perdón. Yo me acuerdo que, o sea, este rollo también está súper satirizado y de nuestra cultura popular, ¿no? Échate 5 Padres Nuestros, ¿no? Padres Nuestros y 20 Aves Marías y ya con eso. Y ya con eso estás limpio, ya con eso te estás perdonado, ¿no? Esas obras están mal. No, dice Jesús, no por vuestra vana repetición Dios los va a escuchar, ¿no? Creer que Dios nos perdona por algo que hacemos es un error rotundo, porque Dios nos perdona por la obra que Él hizo, por la obra de la cruz. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Por otro lado, tú le preguntas a un católico cómo se puede salvar, y primero la gente popular, así la que dice ser católica, pues dice que portándose bien, ¿verdad? Pero realmente la Iglesia dice que tienes que cumplir con ciertas características para que seas salvo, ¿no? Ok, la salvación no es por obras. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, ¿no? Entonces, es una falsa salvación, unas falsas obras, ¿no? Dice el versículo 25 de nuestra carta, en el 26 de nuestra carta, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y no es que Dios reparte obras y nosotros agarramos una obra de Él, entonces agarramos y hacemos una obra de Él, ¿no? hazte cuenta, estas son mis obras, las aviento ahí y agarren una y agárrense hasta el fin de ella, ¿no? Y entonces tú agarras y empiezas a hacer las obras de Jesús, ¿no? Ir a predicar. No dice eso. Lo que está diciendo el que se aferre o el que guarde mis obras, el que guarde lo que yo hice ya. Mis obras de ser santo, el que guarde mis obras de ir a la cruz, el que se aferre a lo que yo ya hice, ¿no? Ese será salvo. Ok, por último, y una de las cosas falsas que enseña o que tolera la Iglesia Católica es el sacrificio continuo, Tiatira, ¿no? Hay una doctrina muy rara que se llama la doctrina de la transubstanciación, ¿no? Y cada misa, el cuerpo de Cristo es crucificado una vez más, según ellos. Y cada hostia que comes, literalmente, ellos dicen, no sé si lo crean, pero por lo menos lo dicen, que literalmente esa hostia que te dan, que no sé qué sea, creo que es una oblea o algo así, cuando toca tu lengua, se convierte en carne de Cristo, se convierte en tejido, en epidermis y epidermis, o sea, se convierte en eso literalmente, o sea, transubstanciación es que la sustancia cambia, y milagrosamente se hace el cuerpo de Cristo. Entonces, y lo mismo con el vino. El vino, cuando te lo estás tomando, milagrosamente se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, cada vez están sacrificando a Cristo, según ellos, para nuestros pecados. Y la Biblia dice, en Hebreos 7:27, que Cristo se fue sacrificado una vez, una sola, y para siempre. No tiene necesidad de que sea sacrificado. Porque, ¿qué onda? Entonces, ¿el sacrificio de Cristo es suficiente nomás de domingo a domingo? El sacrificio de Cristo es suficiente eternamente, para siempre. Un solo sacrificio para siempre. Pero ahora sí, ahí les va. Y agárrense los cinturones porque este es lo manchado. La parte personal. ¿Ok? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Y a qué se refiere esto? Como llama de fuego. Que escudriña todas las cosas. El fuego tiene que ver con juicio.
en la Biblia. Y cuando dice los ojos de Dios, que son como llama de fuego, está hablando los ojos de Dios que juzgan todas las cosas. No hay nada oculto ante su mirada. Nada oculto ante su mirada. ¿No? Y pie semejante a bronce bruñido. ¿Y a quién sabes a qué significa, qué quiere decir el bronce en la Biblia? Juicio. ¿No? Dios está llegando a esta iglesia con juicio. Yo soy el que juzga. Yo soy el que juzga. ¿No? Y dice la Biblia que Él pisará a las naciones, ¿no? Como quien pisa las uvas en un lagar, ¿no? Con juicio va a juzgar. Ese es quien viene Jesús a hablarte hoy. Dice, yo conozco tus obras, y está chido. Y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco que ahí vas en el cristianismo. Estás creciendo, estás conociendo, estás creciendo. Pero, chécate esto, pero tengo unas cosas contra ti, y esto es a lo que quiero enfocarme. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis hijos, a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El punto es aquí, hermanos, que a Dios no le gusta que toleremos el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántas y esto ahí te va, tienes que hacer una retrospección hacia ti y preguntarte, darte cuenta de hasta dónde estás permitiendo el pecado. Dios no quiere que permitas el pecado, sea cual sea. Yo me acuerdo mucho que yo alguna vez orando decía, toleras un pecado, ¿no? Porque se te parece insignificante. Es como tener una cubeta, yo me sentía así como tener una cubeta llena de agua, y si vas de aquí para allá, pues se te cae una gota, ¿no? Entonces es como de, Señor, pues no puedo dejar de pecar completamente. Esto pues esto lo tengo que seguir haciendo, Señor, porque pues ¿cómo crees? Estoy en el mundo, no sé, o sea, es una gota, es como quien limpiara el polvo de una balanza cada vez que fuera a pesar los melones o los limones, porque no vaya a hacer que el polvo pese tanto, ¿no? Entonces, pues como no pesa, pues ahí dejo el polvo, pues Señor, ¿no? Y eso está mal, hermanos. Eso está mal. No podemos tolerar el pecado, no podemos dejar que el pecado sea en nuestras vidas. Porque imagínate si Cristo hubiera tolerado un solo pecado en su vida. ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos. Si Cristo hubiera pecado una sola vez, estaríamos perdidos. Literalmente estaríamos perdidos. Cristo no lo hizo así. Ni un solo pecado se halló en Él. Y Dios quiere que no toleres ni un poco el pecado. Es difícil, necesitas de su gracia, y lo vamos a ver adelante. Y no solo eso, ¿no? Ya te imaginarás un poco con la historia de Éfeso, ¿no? Con la historia de Teatira. Imagínate cómo dentro de esa iglesia funcionaba ese rollo. Pues decían, bueno, pues ya, si tengo que trabajar, pues ya voy a sacrificarle ahí a ese vato, ¿no? Y no va por ahí. No va por ahí. No puedes poner pretextos para tolerar el pecado en tu vida. No puedes poner ni un solo pretexto. Recuerda, el que tiene ojos como llama de fuego. Acompáñame a Romanos 2. Romanos 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El tolerar el pecado, aparte de que no puedes tolerar pecado en tu vida, tolerar pecado también significa ver que los demás lo están haciendo, ¿no? Y permitirlo. Y sobre todo cuando tienes poder o autoridad para detenerlo, ¿entiendes? Cuando tienes autoridad para detenerlo y permites y toleras el pecado, no solamente tú lo haces, sino que te complaces en que los demás lo hagan. Entonces,
Hermanos, el Señor nos está diciendo que no podemos ser tolerantes ante el pecado. La Biblia dice que Dios es celoso de su pueblo. Quiere hacernos una iglesia santa, apartada, santa, sin mancha. Y lo quiere hacer. Y si tú vas caminando, tolerando el pecado, está horrible. No podemos tolerar el pecado. Y chécate lo que dice. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿qué pasa? Pero no puede arrepentirse de su fornicación, ¿dice? ¿Qué dice ahí? No quiere arrepentirse. No es una cuestión de no poder. El tolerar el pecado no tiene que ver con una cuestión de poder, sino tiene que ver con una cuestión de querer. Si tú estás tolerando el pecado es porque quieres. Si no quieres dejar el pecado es porque no... Si no has dejado de tolerar el pecado es porque no quieres. No hay otra razón. Acompaña a Juan 3, 17, me parece. Juan 3, 17. Dice... Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree... Era hasta el 19, perdón. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. No es que no entendieron la luz, es que no quisieron ir a la luz, ¿no? Porque sus obras eran malas, ¿no? Entonces, si tú estás tolerando el pecado, es porque no has querido arrepentirte. No quieres arrepentirte. Y aguado. Aguas, bro. Eso está gacho, ¿no? Dice, ¿por qué? No quiere arrepentirse. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y arrojarla en cama realmente está hablando acerca de una enfermedad terrible que ni puede levantarse, ¿no? También está hablando acerca literalmente de la muerte. En la Biblia se entiende que cuando una persona duerme realmente murió, ¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Realmente la está juzgando ¿a quién? A esta mujer, a Jezabel, ¿no? Y dice, no quiere arrepentirse de su coronación. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Este rollo de, pues ¿qué onda? ¿Te vas a quedar en la tribulación? ¿Todo por estar tolerando el pecado? Aguas, bro. Neta, o sea, Jesús lo dice, aquí está, ¿no? Si no se arrepienten de las obras de ella. Si no se arrepienten. Ese sí es glorioso. Yo los voy a dejar en gran tribulación si no se arrepienten. Entonces arrepiéntanse, ¿no? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Él sabe, Jesús sabe, junto contigo, qué estás tolerando, bro. En tu corazón lo sabe. Ve tu corazón, bro. No es que te puedes ocultar. De todos nosotros puedes ocultarte. Hasta de tu esposa, que es la que más convive contigo. Pero el Señor Jesús, Él ve lo que estás sintiendo. Él ve lo que estás pensando. Él ve tu corazón y tu mente. No hay escapatoria. Él tiene ojos como llama de fuego. Es una cosa entre tú y Él. Lo que ahorita te estás escuchando y si Dios te está hablando es una cosa entre tú y Dios. Él sabe, junto contigo. Pero vosotros, y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y esto está bien gandalla, porque esta idea de los que no conocen las profundidades de Satanás, está diciendo que esta doctrina, esta falsa enseñanza, esta mujer, les decía, había una idea muy así. No, pues fíjate que el cuerpo se va a morir de todas maneras. Está podrido, la carne está podrida, no se puede regenerar, de hecho hasta te tiene que dar un cuerpo nuevo Dios. Esta carne está podrida, pues déjala, que se embarre. Vete de orgías, métete todas las drogas que quieras,
Déjala, total, el alma es la que se va al cielo, no tu cuerpo que goce, ¿no? Que goce tu cuerpo. Esa era una idea de ellos, ¿no? Y antes, no sé cómo ejemplificarlo, y para ejemplificarlo voy a balconearme así durísimo. Había como, yo me metía muchas cosas, ¿no? Muchas drogas, la verdad. Y había como un rollo de ego en a ver quién se metía a algo muy feo, muy horrible, ¿no? Así, no, pues yo me metí la que más pone. Y te das cuenta. No manches, yo me tomo 20. Ah, no, pues yo me tomo 30. Ah, sí, pues yo ya llegué a las profundidades de Satanás y mírame. ¿Topas? Esa es la idea. Es la idea de decir, pues yo puedo andar en el mundo embarrándome y no me pasa nada. Hasta conozco lo más gacho y mírame, soy bien cristiano. Entonces estás practicando y estás metiéndote, embarrándote, y te dices cristiano. Y después vas a adorar a Dios porque lo que queda en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿eh? Y es más o menos esa idea. ¿Topa? Entonces, eso está más podrido que otra que está podrido, ¿no? Que el fruto prohibido está podrido. Entonces, aguas con tener esa idea y con estar tolerando eso. Aguas con creer que es como te crees tan cristiano que hasta te vas a, no sé, al table, ¿no? Y dices, pues es que no me pasa nada, soy cristiano. O ese tipo de cosas. Eso está mal. De verdad está mal. Si toleras eso, capaz que te nos quedas. Con todo respeto, ¿eh? Dice, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Y esto está bien padre, porque lo que dice es, los que no se contaminaron, los que están haciendo todo esto, a estos sí les digo, retengan mis obras. A eso sí. Pero los que están tolerando el pecado, ¿qué les dice? Solamente arrepiéntete. Generalmente hay una instrucción a la iglesia para mejorar. Pero cuando se trata de pecado, no hay otra. No le puedes mejorar. No puedes maquillar el pecado. No puedes maquillar un muerto. Tarde o temprano va a apestar. No puede suceder así. El pecado tienes que desecharlo. No hay nada que hacerle. Si no te arrepientes y lo desechas, no hay cómo hacerle. No hay cómo maquillar tu pecado. No lo hay. Simple y sencillamente no hay cómo maquillar tu pecado. Tienes que tirarlo. Tienes que quererlo. Ahora, no hay de otra más que arrepentirnos. Y termina así, ¿no? Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y esta idea, lo que está diciendo es, ¿no? Estas personas que no se han contaminado con esta enseñanza, ¿no? Tienen que, dice Jesús, no les pondré otra carga, porque suficiente carga es ver a personas tolerando el pecado. No les pondré otra carga. Lo que están haciendo lo están haciendo bien. Más crezcan, sigan creciendo. Lo están haciendo bien. Pero esas cosas que haces, continúen esas y reténlas. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra de crecer en amor, en fe, en paciencia y en servicio. No te detengas en eso. Sigue creciendo. Eso reténlo. Y entonces yo te daré el que gobiernes conmigo y regirás con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso de alfarero, como yo también lo recibí de mi Padre. En el Salmo 2 habla de eso, ¿no? Recibió Jesús las naciones por heredad. Y está hablando del milenio, de este momento en cuando Jesús viene a reinar en este reino, en esta tierra, durante 1000 años, y va a reinar con nosotros. Es lo que está diciendo. El que permanece, le voy a dar, el que se siente en mi trono, y reine conmigo, ¿no? Y juzgue, topa esto, y se enseñoree de las naciones. Y si rebobinamos un poco con lo que estamos hablando, antes de enseñorearte de los demás, enseñoreate de tu pecado. Ok, Dios va a juzgar. Dios no quiere que toleres tu pecado, no lo quiere que lo toleres, quiere que lo aborrezcas, ni siquiera es que quiere que lo tengas como cierto, no, aborrécelo. Por eso murió Cristo en la cruz. Un solo pecado es merecedor del infierno entero, eterno.
Un solo de tus pecados, una sola de esas gotas que se cayó del cubo de agua es digno del infierno para toda la eternidad. Aborrece tu pecado. Gracias a eso murió nuestro Señor Jesús. ¿No? No lo toleres. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte. Deja de quererlo, bro. No hay otra forma más que arrepentirte. Dios sabe y te ve, ¿no? Pero si realmente quieres dar ese paso, Romanos 6:14. ¿Dónde está Romanos? Dice esto: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley sino la gracia. ¿Sabes? Dios te da poder para vencer ese pecado que toleras. Dios te da el poder, así como de enseñorearse de todas las naciones. Primero de que te enseñores de todas las naciones, enseñoreate de tu pecado. Dios te da poder para enseñorearte de tu pecado. Él lo hizo, su sangre es suficiente, su sacrificio es suficiente, es poderoso. Decide dejarlo, arrepiéntete. ¿Y sabes? Dios te dará poder para no caer de nuevo en eso, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, por cuanto Cristo ha vencido, ¿ok?